Buenas compañeros, en este día les presentaremos este trabajo que se denomina Diversos extractos de plantas y transresveratrol inhiben la formación de biofilms y el enjambre de Escherichia coli o 157H7. Este trabajo fue publicado en la revista de Biofouling en el año 2013 por un grupo de investigación coreano y será presentado por el compañero Sebastián Funes y la que les habla, Melissa Florentino. Como introducción es importante explicar que la Escherichia coli es una bacteria gram negativa que se encuentra habitando el intestino de varios animales y de los humanos, principalmente en su forma no patógena o comensal, pero también se encuentra las Escherichia coli patógenas para el ser humano. Entre ellas son aquellas Escherichia coli conocidas como Escherichia coli diarrogénicas o DEC, que se vuelven a dividir en 6 patotipos diferentes, la que se destaca la Escherichia coli productor toxina Shiga, conocida como STEC o enterohemorrágicas, por producir afecciones graves en humanos. Este patotipo se las caracteriza por poseer el gen STX1 o STX2 que codifican la toxina Shiga. Estas STEC habitan también en el intestino de varios animales, principalmente el ganado bovino, que a través de su materia fecal puede contaminar las carnes, el suelo, las aguas y llegar así al humano y causar varias afecciones. El serotipo 157H7 es el que está relacionado a los casos más graves y producen infecciones en humanos como principalmente la colitis hemorrágica y el síndrome urémico hemolítico, que es una falla multiorgánica y que incluso en algunas personas puede producir la muerte. Estas STEC además son capaces de producir un biofilm, que es una comunidad bacteriana que está embebida en una matriz exopolisacárido producida por la misma bacteria, que está compuesta por exopolisacáridos, proteínas de adhesión, fimbrias, y que les confieren a estas bacterias una mayor persistencia en el ambiente, ya sea biótico o abiótico que se forma, y también resistencia frente a antibióticos, defensa del sistema inmune del huésped y también a desinfectantes. Esto genera, por lo tanto, problemas importantes para la salud, como también, de acuerdo al ambiente que se forma para las industrias de alimentos o en las sesiones hospitalarias, ya que se pueden formar también en implantes y también en otros materiales, generando así pérdidas económicas importantes. Frente a esta problemática se buscan agentes antibiofil que sean eficaces como para erradicar la misma, evitar su formación o remover. En cuanto a los agentes químicos y antibióticos, presenta la desventaja que deben emplearse a alta dosis para que tenga un efecto que uno busca. Por lo tanto, existen cada vez más estudios de productos naturales que presenten esta actividad antibiofil. Ya se vieron varios estudios que están estudiando esta sección, siempre con el compromiso de identificar nuevos agentes biofil que sean moléculas bioactivas extraídas de origen natural, que presenten baja toxicidad y también presenten un amplio margen terapéutico. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue evaluar la actividad de extractos vegetales y compuestos puros frente al biofilm de STEC y Escherichia coli comensales, investigar la base molecular de la inhibición de biofilm por el extracto más activo y examinar los efectos de los extractos más activos sobre la unión de STEC a células epiteliales del colon humano, que es importante porque allí de eso depende que infecte o no a las células humanas. En cuanto a los materiales y métodos, será presentado siguientemente con los resultados para su mejor comprensión. Se partió de cepas de Escherichia coli no patógenas que son beneficiosas que habitan en el intestino humano y son beneficiosas, son 4 cepas diferentes. Es importante ya que se busca un extracto que tenga actividad antibiofil frente a Escherichia coli patógena y no así a las beneficiosas. Y en cuanto a las Escherichia coli patógenas, se utilizó la E. coli o 157H7. Se realizó un screening grande a partir de 498 extractos de plantas medicinales asiáticas. Se realizó la extracción metanólica de las mismas y luego de la extracción se suspendieron de MCO para los posteriores ensayos. Estas 498 extractos pertenecían a 331 géneros diferentes, 466 especies diferentes y fueron extraídas de 20 partes diferentes de la planta.
La concentración mínima inicial a testar fue de 0,1 miligramos por ml. En cuanto a la metodología para comprobar si estos extractos tenían un efecto sobre el crecimiento bacteriano, fue muy importante, ya que se buscaba un extracto con actividad antibiofil y no así una con actividad antimicrobiana, ya que si inhibe el crecimiento bacteriano, por lo tanto no se va a formar el biofil. Para asegurarse lo mismo, realizaron este ensayo que se partió de un inóculo con densidad óptica de 0,05 a 600 nanómetros. Se realizó una placa de poliestireno 96 pocillo por duplicado. Se inoculó en medio LD las bacterias TEC sin los extractos a testar por una parte, y por otra parte con los extractos a testar a esta concentración. Luego se incuba y se mide el crecimiento bacteriano mediante la densidad óptica a 620 nanómetros, y así, comparando con el inóculo de control, se puede establecer si presenta o no actividad antimicrobiana. Luego de esto se realiza el ensayo de inhibición de biofil, donde la primera parte coincide con el ensayo del crecimiento bacteriano, pero luego de la incubación se desecha este medio, se lava con buffer PVC y se tiñe con cristal violeta, que es capaz de adherirse a la estructura de biofil. Luego se lava y se disuelve el cristal violeta con etanol, y se puede medir así la densidad óptica ya a 570 nanómetros para semi-cuantificar el biofil formado. Bueno, en esta placa se puede observar cómo resulta el ensayo de inhibición de formación de biofil. Aquellos pocillos con mayor intensidad son los que presentan mayor formación de biofil, respecto a aquellos con menor intensidad, que donde se ve ya inhibida el biofil respecto a los controles. A partir de las respectivas fórmulas se puede calcular el porcentaje de la formación de biofil de las STEC cuando se contrastan con los diferentes extractos, con los 498 extractos testados. Y en este caso se pueden observar que 16 extractos presentaron la mejor actividad antibiofil en STEC. En esta gráfica se representan el porcentaje de formación de biofil. Como se puede ver, 2 fueron los que presentaron mejor actividad, es decir, solo 5% o hasta 20% de formación de biofil respecto al control. Estos que presentaron mejor actividad fueron los extractos, el Carex dimorpholepis, que presentó 7% de formación de biofil respecto al control, y el Malotus japonica, que presentó 10% de formación de biofil respecto al control. Luego, 14 extractos estaban comprendidas entre 20% a 50% de formación de biofil respecto al control. El resto presentaron también buena actividad, y en algunos casos incluso se vio que esos extractos indujeron la formación de biofil. Bueno, luego se evaluó el efecto dosis-respuesta de los extractos más activos, recordando el Carex dimorpholepis, que fue el que resultó con mejor actividad. Se evaluó a concentraciones menores y mayores a la inicial testada, y se evaluó con dos tiempos de incubación diferentes, 24 horas después y 48 horas después. Y en esta gráfica se puede observar la densidad óptica 570 respecto a la concentración testada, y se puede ver que a mayor concentración de extractos del Carex dimorpholepis hubo una menor formación de biofil, que es traducida por la menor absorbancia o menor valor de densidad óptica de 570. Asimismo, se evaluó el efecto de diferentes dosis en cuanto al crecimiento bacteriano, y se pudo ver que respecto al control, al que fue ensayado sin ningún extracto, y al extracto dimorpholepis a concentraciones de 0,1 y 0,5 miligramos ml, no hubo una diferencia significativa en cuanto al crecimiento bacteriano. Es decir, esto era un agente antibiofil, pero no así antibacteriano, es decir, no inhibía el crecimiento bacteriano.
y que era lo que ellos buscaban. Respecto a los demás extractos que presentaron buena actividad, resulta que el M. japonica también fue el que presentó mejores resultados respecto a los otros extractos a las diferentes dosis testadas. Luego se realizó el ensayo de inhibición de la motilidad de STEC por diversos extractos vegetales, o sea, por estos extractos que presentaron mejor actividad. Es muy importante resaltar que es importante ver si se altera o no la motilidad de la bacteria, ya que es un componente importante en la formación de biofilm por STEC. Para medir si afecta o no la motilidad se realizaron dos ensayos diferentes: el ensayo de swimming o natación, que utiliza un medio semilíquido con estos componentes, y el ensayo de swarming o el ensayo que mide la capacidad enjambrante de la bacteria, que es un medio más semisólido con estos componentes. Esto se realizaba una placa agar donde se le agregaba además DMSO, que sería la placa control, ya que el DMSO era el eluyente del extracto, y otra placa donde además se le agregaba el extracto a esta concentración, que era en donde se veía si se iba a ver si presentaba o no efecto en la movilidad de la bacteria. Luego se inoculaba 0,2 microlitros en el centro de estos agar especiales y se incubaba por 24 horas. Luego se analizaban los halos o la formación para deducir si afectaba o no la movilidad de las bacterias. Bueno, en esta gráfica podemos ver para el extracto C. Dimopholepis que en cuanto a su capacidad de swimming hubo una disminución respecto al control, o sea, se puede ver un halo menor, y en cuanto a su capacidad enjambrante también hubo una disminución bastante significativa. Es decir, que se puede pensar que la capacidad antibiofil de este extracto se deba también a uno de los factores se debe a la disminución de la movilidad que causa en la bacteria. Para el análisis de los demás extractos se puede ver que el único que disminuyó la capacidad de swimming de la bacteria fue el Dimopholepis, como pueden ver. El resto prácticamente aumentaba o no variaba la natación de esta bacteria, el swimming de la bacteria. Y en cuanto al análisis al ensayo de swarming, se puede ver que todos los extractos disminuyeron su capacidad enjambrante de la bacteria, pero que el japonica y el candida fueron los que tuvieron la capacidad de reducir menos esa capacidad enjambrante en comparación con los demás extractos. Otro ensayo fue el ensayo de placa de rojo de Congo y también el análisis por microscopía electrónica de barrido. Es muy importante este ensayo para medir la formación de la fimbria tipo Curly por estas bacterias, ya que es una proteína que está relacionada estrictamente en la formación de biofilm por E. coli. Y este ensayo rojo Congo permite medir la producción de esta proteína de acuerdo a la intensidad de la coloración que se presenta, ya que este rojo Congo, este colorante, es capaz de adherirse a la estructura de la proteína Curly dentro del ensayo. Es un agar en donde se puede ver que la STEC que no fue tratada con el compuesto presenta una coloración más intensa, más roja, que aquella la STEC que fue tratada con el extracto, en este caso la Carex Dimorpholepis, en donde se ve un rojo menos intenso, por lo cual se puede pensar que este extracto además disminuye la capacidad de formar o de expresar la proteína Curly de la bacteria. Para confirmar esto, además se realizó una microscopía electrónica de barrido en las mismas condiciones, donde se cultivan estas STEC en filtro de nylon, por una parte sin el extracto a testar y por otra parte con el extracto a testar. Después de incubar y realizar los pretratamientos correspondientes y fijaciones, se observa en el microscopio y se puede ver que aquellas
en donde no se trataron con el extracto, se ven las fimbrias tipo curly que ligan a las bacterias dentro de biofilm, y que estas estructuras de biofilm desaparecen cuando son tratadas con el extracto, en este caso el más activo, que fue el Carex dimorpholepis, por el cual se confirma que este extracto afecta a la producción de la proteína tipo curly. Dimorpholepis inhibe la adición de EGEC. Esto se evidenció por el estudio de la expresión de genes del mismo, donde se evidencia en esta gráfica que muestra la carga relativa versus los distintos genes estudiados, que el extracto reduce la expresión de los genes CGSA, CGSB asociados al curly, estos genes asociados a la motilidad y estos asociados al quorum sensing. El extracto de esta planta no inhibió la formación de biofilm en E. coli comensales. Para este estudio se puso en contacto a 4 cepas distintas de E. coli comensales no patogénicas frente al extracto de C. dimorpholepis en 2 concentraciones distintas. Como se puede ver, no solo no tuvo efecto, sino que en esta cepa se evidenció una mejora en la producción de biofilm de la misma. En cuanto a las características de los compuestos antibiofilm del extracto de C. dimorpholepis, se vio que en cuanto a los componentes asociados a este extracto, el que presentaba efectos sobre la producción de biofilm era el transresveratrol. Esto se evidencia una vez más en este gráfico, donde se observa una microscopía láser confocal de un cultivo de E. coli O57H conjugada con proteína verde fluorescente. En este caso se ve un control negativo donde no hay extractos ni el compuesto resveratrol presentes, y se observa una fluorescencia como esta. En cuanto al extracto en sí, se ve disminuida la fluorescencia, y para asociar este efecto específicamente al transresveratrol se produjo un ensayo donde también se midió solamente esta sustancia. El transresveratrol en extracto de C. dimorpholepis reduce la formación de biofilm y el swarming en EGEC. Estudiará este compuesto del transresveratrol en el extracto de C. dimorpholepis como asociado al efecto antibiofilm. En la parte A de esta serie de gráficos se observa una curva HPLC perteneciente al patrón en rojo, que es el transresveratrol, y la curva negra asociada al extracto de dimorpholepis. En este caso se puede observar que el pico perteneciente al transresveratrol también está presente en el espectro del extracto de las plantas. Siguiendo con los estudios, se vio que el resveratrol en sí presentaba un efecto en la producción de biofilm asociado a la concentración. En este caso se vio que ya a concentraciones de 0,01 miligramos por mililitro se veía un efecto significativo en la disminución de la producción de biofilm. En la siguiente parte se vio que el resveratrol también afectaba al swimming y al swarming de estas colonias, como se puede observar frente a este grupo de controles. Y por último, en esta serie de gráficos se observa también el efecto sobre los mismos genes, sobre la expresión de los mismos genes vistos anteriormente, donde también se reducen la expresión de genes asociados al curly, a las fimbrias y a las moléculas de adhesión. A continuación se vio que el extracto de dimorpholepis inhibe la adhesión de EGEC a las células del epitelio del colon humano, HT29. Para esto se realizaron cultivos de E. coli O157H7 en ausencia y presencia del extracto, y como se pueden ver en estas imágenes de microscopía de contraste, fluorescencia y la fusión de ambas imágenes, hay una disminución significativa en la adhesión. Esto se ve numéricamente en este gráfico, donde a simple vista se puede ver que la disminución del número de E. coli por campo es significativamente menor en presencia del extracto. Ya como conclusiones, el extracto de C. dimorpholepis
Por ende, también el transresveratrol inhibieron tanto el swimming como el swarming de EHEC. Del mismo modo se vio que redujeron la expresión de genes para curly y para la producción de fimbrias. Así también se vio que la expresión de genes asociados a la adhesión se vieron disminuidas. Sedimorpholepis redujo la unión de EHEC a células epiteliales del colon humano, como se vio en el último gráfico. Y como conclusión final, este estudio demostró que el extracto de Sedimorpholepis y transresveratrol inhibieron específicamente la formación de biofilm de EHEC y no dañó biofilms comensales de E. coli. Esto es importante desde el punto de vista que no se daña a la flora intestinal normal, en cambio sí es afectada la patógena. Muchas gracias.